Empezamos en Araco. En lo más alto del monte Olimpo se encuentra Legión, cuando de repente él aparece, el Celestial. Legión ya lo estaba esperando. Se preguntaba cuándo iba a aparecer. Esto le causa curiosidad al progenitor. No sabía que Legión lo conocía. Según David, ha escuchado mucho de él. Sabe que él ha estado apareciendo en las mentes de todos los humanos, tratando de resumir su valor en un pulgar hacia arriba o un pulgar hacia abajo. Y le pide al Celestial que se ahorre todo el discurso y que le diga de una vez cómo lo va a juzgar. El Celestial queda en silencio y luego le dice a Legión que es un niño con los poderes de un dios, un destructor de universos, pero también un creador de universos. Por ende, Legión debe escoger cómo quiere ser juzgado. Ahora es David quien queda en silencio y luego le pide ayuda al Celestial. Él está teniendo una discusión interna. Quiere saber si hizo lo correcto. Todo esto inició hace muy poco, cuando Uranos descendió sobre Araco para destruirlo. Para David, Uranos también es un creador, a su manera, a pesar de que también tiene herramientas para la destrucción masiva. Él no es un dios, sino un artesano, un maquinista eterno. A él lo enviaron para limpiar el jardín que es Araco, con pretextos bastante tontos. Uranos era un instrumento abominable, y una vez que llegó al planeta, desató sus máquinas de la ira. Uranos tenía una hora para destruir todo Marte, y así lo hizo. No hay misterio, no hay suspenso. Mucha gente murió. Uranos ganó. Cuando el Eterno se dirigía hacia Araco, Nightcrawler estaba bastante ocupado, porque Iska, una de las mutantes más poderosas de Araco, tiene el poder de siempre ganar. Por ende, cambió de equipo. Luego asesinó a Idil. En respuesta, Nightcrawler la desafió a combate. Iska, quien es impaciente, aceptó el reto, pero antes de poder combatir, Kord le hizo saber que es costumbre darse la mano antes de empezar la batalla. No queriendo romper tradiciones, Iska aceptó, y entonces fue teletransportada por Kord. Ambos aparecieron en medio del océano, y de inmediato Kord se rindió, honorosamente por supuesto. Él felicitó a Iska por su gran victoria, y luego regresó al círculo de Araco. En ese instante, las máquinas de Uranos se desplegaron en el planeta. Mientras tanto, Legión se preparaba para hacer lo que no había hecho en muchos años, alistarse para la guerra. Legión asegura que existe un punto en el cual las palabras ya no funcionan. Ese es el espacio de lo inefable, de lo inimaginable. Es allí donde los poderes de Legión yacen. Y desde allí es que el ingeniero de estas máquinas obtiene su ingenuidad. Ese lugar se conoce como el más allá. Legión enfrentó a estas máquinas aberrantes. Eran mecanismos del horror. Obviamente su creador sería una persona muy interesante. David ansiaba conocerlo, y así lo hizo. Legión enfrentó a Uranos y le pidió que salieran del planeta. No quería destruirlo, aunque realmente lo que David estaba buscando es que quizás si distraía a Uranos, sus máquinas dejaran de funcionar. Lamentablemente eso no sucedió. En la Puerta de los Parias, un lugar albergado por aquellos habitantes de Krakoa que realmente no les gustan las islas paradisíacas, fue destruido en 3 minutos por una anguila hecha de fractales. Felizmente la anguila no destruyó a sus residentes. Kord llegó para salvarlos. El mutante intentaba no distraerse con los horrores que estaba observando, y en lo más alto del cielo, David trataba de alejar lo más posible a Uranos, sacándolo del rango en el cual podía controlar a estas criaturas. Cuando el Eterno ya no quiso avanzar más, ambos se detuvieron. Lo que siguió fue silencio. David se preguntaba cómo uno empieza una batalla como esta. ¿Cómo rompería este silencio? La respuesta no llegó a su mente. Ambos solo se observaron, hasta que David recordó de que en estos momentos las palabras realmente no sirven. Y lo mismo sucede con las acciones. Cuando él es tan poderoso que superas la física, los verdaderos duelos se dan en posibilidades. Uranos y Legión empezaron a enfrentarse en diferentes futuros, destrozando líneas del tiempo completas, desarrollando planes que solo existían en hipótesis. Ambos calcularon miles de millones de variables, ejecutaron trillones de pruebas, destruyeron multiversos en potencia, se enfrentaron de todas las maneras posibles, a golpes, tocando instrumentos, contando chistes, bailando. Ambos desataron un cataclismo, pero solo en sueños. Su combate duró eones, pero realmente solo fueron 10 segundos. Y en ese momento, fue Legión quien rompió el hielo. Ambos estaban empatados. Uranos estaba de acuerdo y no había previsto que esto sucediera. Uranos le preguntó a Legión si es que sabía qué es lo que significaba esto, si es que realmente lo había pensado en su totalidad. Esto hizo reír a David, ya que en estos momentos estaba algo distraído. Kord estaba teletransportando a todas las personas que salvaba hacia su plano mental. Nightcrawler ni siquiera se lo preguntó, pero David está seguro que le hubiera dicho sí si es que le preguntaba. Uranos continuó. Si se enfrentaban de las maneras que habían visto, si esas visiones se hacían realidad, Uranos quería saber si es que Legión sabía lo que iba a suceder. David respondió que ambos morirían, pero Uranos no se refería a eso. Si ambos desataban todos sus poderes, el resultado sería que serían deshechos, erradicados de la memoria y del tiempo mismo. Según David, él ya había hecho eso antes, y Uranos no lo negaba, pero antes, Legión no tenía lo que tiene ahora. Inicialmente Legión pensaba que se refería a Ruth,
pero no era eso. Uranos se refería a la gente que respeta, a los mutantes que lo necesitan, aquellos mutantes que están esperando a un líder. Paralelamente, Nightcrawler cometió un grave error. Trató de salvar a un batallón Araki sin preguntarles si querían ser salvados. Gracias a esto, la evacuación se retrasó un poco. Regresando con Uranos, él le decía a David que morir por el bien mayor realmente no era nada. Sin embargo, Uranos se preguntaba si David estaba listo para morir por su gente como era ahora, antes de que hayan sido guiados por él, antes de que David pudiera esculpirlos, antes de que Legión pudiera salvarlos. ¿Acaso David estaba dispuesto a morir por la gente de su padre? Un microsegundo de duda de David fue todo lo que Uranos necesitó. Él sabía la respuesta y sabía exactamente qué decir para enfurecerlo. A lo largo de su vida, Uranos también había tenido muchos hijos, algunos de sangre, algunos por juramento, y ellos también eran una decepción. Legión se lanzó al combate, pero ya era tarde. Su concentración había sido rota. En retrospectiva, Legión se percata de que cometió un grave error. Volvió a ser el de siempre, alguien distraído, alguien dañado, alguien que no se enfoca, una persona que termina siendo inútil. Y allí en lo más alto de Arakko, mientras Urano lo separaba átomo por átomo, en todo lo que David podía pensar era en que le gustaría que su padre estuviera aquí para verlo. Antes de ser asesinado, Banshee y el espíritu del desacuerdo llegaron para salvarlo, explicándole a Uranos que el muchacho estaba siendo protegido por un poder mayor. David no sabía qué estaba sucediendo, tampoco sabía quién era esta persona. Banshee respondió que no era importante, solo debía comprender que estaban de su lado. David intentó atacarlo, pero sus poderes no funcionaban. Rápidamente, Legión reconoció la voz de Banshee y le pedía que lo suelte. Necesitaba regresar. Sin embargo, ni Banshee ni su espíritu podían dejar que David haga eso. No podía morir el día de hoy, ya que Legión debía comprender que él necesitaba liderar. Nightcrawler había salvado a miles de personas. Todas habían sido llevadas al plano mental de David, pero este lugar, el altar, no había sido construido para esto. No estaba preparado para albergar todo este miedo y odio. Si por alguna razón el altar era destruido, todos estos refugiados serían devorados por criaturas astrales. Entonces David comprendió cuál era el peligro. Ruth le pidió que observara qué estaba sucediendo. Uranos había logrado desplegar máquinas dentro de su plano astral. El altar estaba en peligro. David no era necesario en esta batalla aquí afuera. Necesitaba regresar con su gente. Era necesario que los protegiera. Y así lo hizo. David regresó a su mundo. Él luchó en contra de las máquinas. Él protegió a su gente. Los curó. Y de esta manera David obtuvo lo que estaba buscando todo este tiempo. Él fue un líder. Legión se prometía ser mejor que su padre. Pero esta batalla duró mucho tiempo. Aún David no sabe cuánto. Quizás fueron horas, quizás fueron días. Pero cuando por fin terminó, Legión estaba sediento de sangre. Sería la suya o la de Uranos. Lamentablemente, cuando Legión pudo regresar a Arakko, la puerta a Krakoa ya había sido destruida. Uranos ya no estaba en este mundo. Por más ira y furia que yacía dentro del corazón de David, ya era demasiado tarde. No hubo momento heroico para David. No hubieron espectáculos violentos. Y sin importar qué tipo de fantasías David se hizo en su mente, tampoco podía ser un mártir. La guerra ya tuvo uno. Magneto estaba al borde de la muerte. Él, Stark y Ororo se alistaban para regresar a la Tierra. Iban a perseguir a Uranos. Iban a cobrar venganza. Obviamente, David intentó unirse. Él también lucharía a su lado. No obstante, Magneto se negaba. Esto era muy importante. David creía que comprendía lo que estaba sucediendo. Magneto no confiaba en él. Pensaba que iba a arruinar todo. Aún la gente veía a Legión como un dios inestable, una vergüenza para su linaje. Sin embargo, no es a eso a lo que Magneto se refería. Cuando David llegó a Krakoa por primera vez, dijo que no confiaba en Magneto. Eric no se sintió insultado, porque la confianza se siembra con el ejemplo y es alimentada con el tiempo. En estos momentos no tienen ninguno de los dos, pero Magneto necesitaba a alguien que pudiera combatir a todas estas máquinas al mismo tiempo, alguien que pudiera luchar una guerra en todo el planeta a la vez. Solo una persona podría hacer eso y sobrevivir. Era Legión. Según Magneto, en esta guerra era necesario que alguien sobreviviera, porque si no, ¿para qué luchar entonces? Por esa razón, Magneto confiaba en David. Potenciado por las palabras de Magneto, Legión hizo lo que le pidieron. Él usó todos sus poderes para destruir a las máquinas. Magneto confiaba en él. Y por fin, después de mucho tiempo, David no arruinó las cosas. Legión logró que alguien se enorgullezca de él. David les compró el tiempo suficiente para que pudieran derrotar al Eterno, y Magneto también cumplió su promesa. Lo logró y luego murió. En el presente, el Celestial pregunta, ¿cuál es el problema?
Según David, cuando el polvo se asiente, todo Krakoa estará hablando sobre Magneto. Él hizo un juramento para no revivir. Él se convertirá en el héroe del pueblo. El Celestial pregunta si es que David hubiera deseado que fuera él. Y eso es exactamente lo que Legión se está preguntando. Si él no hubiera permitido que Banshee lo arrastrara, si él no hubiera regresado para salvar a su gente, ¿qué hubiera pasado? No obstante, ya no hay razón para pensar en eso. Por más que David también siente pena por la muerte de Magneto, también siente envidia. Él quería una muerte heroica. Por esa razón le preguntó al Celestial: ¿acaso el mundo es un mejor lugar con David vivo y Magneto muerto? ¿Acaso él hizo lo correcto? El Celestial responde con un pulgar arriba. Y a pesar de que esta es su opinión, Legión no está muy seguro. Él no va a confiar en el juicio de un niño espacial. Según Legión, es muy fácil usar el pulgar para juzgar las decisiones de los demás. Lo difícil es vivir con las consecuencias de esas decisiones. El Celestial nunca va a comprender eso. Por eso le pide que se retire y lo deje solo. Legión sabe que Magneto compartía sus ideales. Solo tú puedes gobernar tu propia vida. Muy bien, muchachos, hemos llegado al final de este capítulo. Si les ha gustado el video, aquí les dejo 2 recomendados. Y si les gusta el contenido, recuerden suscribirse. Además, si quieren ver más videos de nosotros, pueden visitarnos en Geekspedia. Pero por ahora, esto ha sido todo. Han estado viendo Naughty Freaky TV. Nos vemos en las páginas del próximo cómic.